Hoy veremos las reglas de derivación. El proceso para calcular una derivada es un poquito largo, entonces las reglas de derivación nos van a ayudar a resolver de una manera más rápida nuestras derivadas. Vamos a ver ahorita 7 reglas. Empezaremos con la derivada de la función constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de la función identidad, es decir, de x, es 1. La derivada de una constante que multiplica una función es la constante por la derivada de la función. Puede ser un número entero o bien una fracción. La regla de las potencias es una regla muy importante. Nos dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. O sea, bajamos al exponente y ahora la variable se va a quedar con el mismo exponente menos 1. La regla de la suma y diferencia de funciones es igual, dice que si quieres derivar a una suma o a una resta, da lo mismo que sumar las derivadas de las dos funciones, sumadas o restadas, dependiendo de la operación que se esté haciendo. La regla del producto dice que si tú tienes el producto de dos funciones, u por v, entonces la derivada es u por la derivada de v más v ahora por la derivada de u. Escrito de una manera más práctica diríamos, si y es igual a u por v, entonces y' es igual a u por v' más u' ahora por v. La regla del cociente dice, si tú tienes la derivada de u entre v, entonces tendríamos a v por la derivada de u menos ahora u por la derivada de v entre v al cuadrado. Escrito de una manera más práctica diríamos, si y es igual a u entre v, entonces y' es igual a v por u' menos v' por u entre v elevada al cuadrado. Vamos a ver un ejemplos de nuestras derivadas. La derivada de una constante, dice, siempre es 0. En este caso yo tengo f de x es igual a 2. ¿Quién sería f' de x? 0. Y sucede lo mismo con cualquier otra constante que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si tengo que f de x es igual a pi, pi es una constante, entonces f' de x es igual a 0. Derivada de la función identidad. La derivada de x es igual a 1. En este caso yo tengo f de x es igual a x, entonces f' de x es igual a 1. Y listo. Derivada de una constante por una función. Decíamos, si yo tengo a una constante que multiplica a una función, sacamos la constante y derivamos la función. Su derivada va a ser el producto. En este caso, en el inciso A tenemos f de x igual a menos 2x. Si yo quiero la derivada de f de x, esto sería igual a menos 2, por la derivada de x. ¿Pero quién es la derivada de x? 1. Entonces esto nos da un menos 2 por 1, menos 2. Quiere decir que f' de x es igual a menos 2. En el siguiente caso, y es igual a 2x sobre 5. Esto es equivalente a tener 2/5 de x. Por lo tanto, y' es igual a 2/5 por la derivada de x. ¿Pero quién es la derivada de x? 1. Entonces, esto sería 2/5 por 1, 2/5. En la regla de las potencias nos dice, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Veamos. F de x es igual a x cuadrada. Entonces, f' de x es igual a 2, que se baja, por x. Tengo a 2 como exponente, le quito 1, 2 menos 1. Esto es igual a 2 por x, 2 menos 1, 1. El 1 lo podemos
quitar. Quiere decir entonces que f' de x, o la derivada de x, de f de x, perdón, es igual a 2x. Siguiente caso, f de x es igual a 4 por x al cuadrado. ¿Quién es f' de x? 4 es una constante, así que solamente vamos a derivar x cuadrada. Como constante que multiplica la podemos sacar, ¿verdad? Derivada de x cuadrada ya vimos que es 2 por x. Por lo tanto, ¿quién es f' de x? Es 4 por 2x, 8x. Notemos que en este caso tengo el 2 como exponente. Al bajarse lo podemos multiplicar de manera directa. 2 por 4 es 8. Me queda 8 por x, porque a 2 le quitamos 1 en el exponente. En este caso, y es igual a 2 por x a la sexta, ¿verdad? Entonces, y' sería 2 por derivada de x a la 6, pues es 6 por x, a 6 le quito 1, me quedan 5. Quiere decir que y' es igual a 2 por 6, 12x a la quinta. De igual manera, recuerda, puedes bajar el exponente y multiplicar por 2 en este caso. 6 por 2 es 12x, a 6 le quitas 1 y nos queda 5. En este caso tengo que y es igual a 3 sobre x a la 4. Nosotros podemos reescribir y sería igual a 3 por x a la menos 4. Podemos subir a x cuarta como x a la menos 4. Entonces, ¿quién va a ser y'? Y' sería 3 por la derivada de x a la menos 4, que sería menos 4 por x. Si a menos 4 le quito 1, menos 4 menos 1 es menos 5. Simplificamos, sería 3 por menos 4 es menos 12x a la menos 5. Para que mi exponente no quede negativo, lo voy a bajar. Esto sería menos 12 por x a la 5. Recordemos que cualquier número que esté elevado a un exponente negativo se puede reescribir como, en este caso, x a la menos a, 1 sobre x a la a. Siguiente caso, f de x es igual a la raíz de x a la quinta. Esto, reescrito, es lo mismo que tener como x a la 5, todo elevado a la 1 medio. Esto es lo mismo que x a la 5 por 1 medio, x a la 5 medios. ¿Sí? Si derivamos, f' de x entonces es igual. El exponente se baja, 5 medios por x. A 5 medios le restamos 1, tendríamos 5 medios menos 1. Esto es equivalente a quitarle a 5 medios 2 medios. Lo que nos queda como resultado, 3 medios. Entonces el exponente de x va a ser ahora 3 medios. ¿Sí? Eso es equivalente a tener 5 medios de x al cubo a la 1 medio. Es decir, 5 medios por la raíz cuadrada de x cúbica. Y ese sería nuestro resultado. El siguiente caso dice la regla de la suma y diferencia de funciones. Si yo tengo la función f de x igual a 7x cúbica menos 8x menos 4, derivo por separado, pero tendríamos derivada de 7x cúbica es 3 por 7, 21. X al cubo le quito 2, a 3 le quito 1, perdón, me quedan 2. Menos derivada de 8x, 8. Menos derivada de 4, 0. Y con ello habremos terminado. Esta es una algebraica. La regla del producto. Decíamos, la derivada de un producto, u por v, es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Escrito de otra manera, si nosotros tenemos a y
igual a u por v, entonces y' se puede escribir como u' por v más u por v'. Entonces, aquí en este caso yo puedo llamar a este factor u y a este lo puedo llamar v. Entonces, si u es 3x cuadrada menos 3, u' sería, derivada de 3x cuadrada es 6x, derivada de menos 3, 0. V es 5x cuadrada menos 8x. Entonces, v' sería 2 por 5, 10x, menos derivada de 8x, 8. Por lo tanto, f' de x es igual a u', que es 6x, por v, que es 5x cuadrada, menos 8x. Más. Ahora, u por v', 3x cuadrada menos 3 por 10x menos 8. Simplificamos la expresión y tendríamos 6x por todo este término sería 6 por 5 son 30, x por x cuadrada, x cúbica, menos 6 por 8, 48, x por x, x cuadrada, más 3 por todo este factor sería 3x cuadrada por 10x, 3 por 10 son 30, x cuadrada por x es x cúbica. 3 por menos 8 sería más por menos menos, 3 por 8, 24, x cuadrada. Luego, menos 3 por 10 es menos 30, x, menos por menos es más, 3 por 8, 24. Esta expresión sería 30 con 30 son 60x cúbica, 48 con 24 serían 72 menos 72x cuadrada. El 30x no tiene con quién simplificarse, más 24. Recordemos que cuando tenemos un producto, bueno, el orden de los factores pues no lo altera. Entonces esto da lo mismo si tenemos primero v por u' más v' por u, es exactamente lo mismo. Por último, la regla del cociente. En la regla del cociente nos dice que si tenemos la derivada de u sobre v, el resultado de esto es v por u' menos u por v' sobre v al cuadrado. Es decir, si yo tengo u entre v, entonces y' es igual a v por u' menos v' por u sobre v cuadrada. Veamos. Yo tengo que f de x es igual a 2x cúbica menos 3x entre x menos 1. Voy a decir que u es 2x cúbica menos 3x. Por lo tanto, u' sería 6x cuadrada menos 3. V entonces es x menos 1. V' sería derivada de x, 1. Derivada de menos 1, 0. Por lo tanto, f' de x es igual a v, que es x menos 1, multiplicado por u', que es 6x cuadrada menos 3, menos. Ahora sería v', que es 1, por u, que es 2x cúbica menos 3x. Recordemos que toda esa expresión va dividida entre x menos 1 al cuadrado, es decir, v al cuadrado. Simplificamos, esto sería x por 6x cuadrada menos 3, sería 6x cúbica menos 3x. Ahora menos 1 por toda esa expresión sería menos 6x cuadrada, menos por menos es más y 1 por 3, 3. Menos 1 por todo lo que está aquí, pues queda igual. 2x cúbica menos 3x. Cuidado con este signo porque luego suele olvidarse. Ese signo menos afecta a todo lo que esté de este lado, sobre x menos 1 al cuadrado.
Esto es igual a 6x cúbica menos 3x menos 6x cuadrada más 3 menos 2x cúbica y menos por menos nos da más, entonces sería más 3x, todo sobre x menos 1 al cuadrado. Esto es igual. Cubos con cubos, 6 menos 2 nos queda 4x cúbica. Siguen los cuadrados, no hay con quién simplificar, es menos 6x cuadrada. Menos 3x con más 3x se nos van a anular. Y nos queda ahora más 3. Todo sobre x menos 1 al cuadrado. Y ese es nuestro resultado final. Y bien, eso es todo por hoy, amigos, y muchas gracias por su atención.